Los resultados. Entonces, para esta niña tenemos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del test de los cuentos de edad, el perfil de la niña se encuentra conformado, según la distribución de las categorías en estudio, en rango significativo, mayores a un puntaje 60 y menores a un puntaje 40, de la siguiente manera. Dentro de las categorías con puntajes en rango superior a la media se encuentran agresión tipo A, esta niña puntuó un 87, deseos de ayudar 83, depresión 72, necesidad de afecto 67, moralidad 63, necesidades orales 62. Dentro de las categorías con puntaje inferior están relaciones con la madre y adaptación al cuento. Lo que les decía, casi todos nuestros niños puntúan en un rango inferior en adaptación al cuento. De momento, en más de 100 FT3 que he aplicado, ningún niño de nuestra población latina ha puntuado en rango normal en esa categoría. Bien, en rango límite, pues esto no lo presenta el test, pero a mí me gusta evaluarlo, me parece que da unos indicadores interesantes. Es las categorías que están en rango límite, es decir, por ejemplo, las categorías que están en 39, las categorías que están en 59, son importantes porque me dan cuenta de condiciones de vulnerabilidad de los niños. Si bien es cierto, no hay una alteración allí todavía definida, sí es un indicador, pues, alerta. La interpretación entonces de estos resultados cuantitativos del perfil es la siguiente. Un puntaje alto en agresión tipo A indica una fuerte presencia en la niña de impulsos agresivos a modo de desahogo que no están pudiendo ser dominadas. El manual, hago un paréntesis acá, el manual está dando cuenta también de cómo interpretar las categorías. Como es una prueba, aparte proyectiva, psicométrica, nos está diciendo, nos está de cierta manera guiando la interpretación para eliminar en lo posible, porque es una prueba proyectiva y psicodinámica, excesos de interpretación del evaluador. Bien, terminado esta paréntesis, continúo. Asociado al alto puntaje de deseos de ayudar, categoría que se encuentra referida al deseo de ofrecer ayuda a otros en situación de peligros, y a la categoría de moralidad, referida a la presencia de una fuerte censura en la niña, podría decirse que al parecer se da en ella la presencia del mecanismo de formación reactiva, digámoslo acá, en el que de un lado proyecta la necesidad de ser ayudada a ella misma, pero en la que se transforma la agresión incontrolada en deseo altruista de ayuda. Bien, esta hipótesis se plantea ante la necesidad de considerar a su vez los altos puntajes en necesidades orales, necesidad de afecto y depresión. Fíjense cómo es importante hacer la conexión, hacer el cruce de todas las categorías evaluadas. Cómo se están relacionando, cómo se están cruzando la una con la otra. Bien, continúo. Con la aparición de estos puntajes, puede decirse que la niña se encuentra en una situación de clara insatisfacción de sus necesidades afectivas básicas, que al parecer provienen de la relación con la figura materna, pues por un lado la nutrición temprana se asocia a esta figura y por otro lado en esta categoría se presenta un bajo puntaje. Es de recordar la importancia que posee el significado de las relaciones madre-hijo en el bienestar afectivo, desarrollo psicosocial y salud mental del sujeto. Como aclaración para esta situación, esta era una niña que desde bebé, desde que nació, siempre había estado al cuidado de otras personas, al cuidado de terceros, al cuidado de la abuela, al cuidado de la empleada del servicio, y la niña hasta sus 7 años de edad nunca había tenido un contacto estrecho con su madre, o sea, la mamá nunca había cuidado de ella. Se denominaba una mamá, pues, de nombre, pero la misma madre aceptaba que ella no había sido una madre nutricia, incluso en el proceso de intervención llega a aceptar que ella no había deseado a su hija, que había tenido a la hija más por un deseo del padre de satisfacer a su esposo, que al padre de la niña de satisfacer a su esposo, que quisiera a la niña como tal. Era una mujer que siempre se posicionaba más desde su rol de mujer que desde su rol de madre.
Bien, el puntaje bajo en adaptación al cuento refleja la distancia y las respuestas de la niña con respecto a los cuentos originales. La prueba tiene un nivel de interpretación cuantitativa, pero también tiene un nivel de interpretación cualitativa, como se lo mencionaba anteriormente. Este sería un ejemplo para ese perfil en términos cuantitativos. Bien, entonces, para evaluar cualitativamente las respuestas de la niña, es importante conectarlo con la actitud hacia la prueba. Es importante también mirar qué tanto al niño le gustan los cuentos de hadas. Hay unos niños que reportan no tener ningún interés. Esto incluso no lo ve más en los varoncitos que en las niñas. Y mirar también si el niño está teniendo respuestas estrafalarias y mecanismos de defensa. Entonces, el contenido de las respuestas de la niña en la prueba reflejan una cierta carencia de emotividad, lo cual resulta coherente con los puntajes asociados a un posible ánimo depresivo en ella. Varias de sus respuestas están referidas a la necesidad de hacer oficios domésticos como una forma de ayuda a los otros y al posible castigo moral o físico de no hacerlo. Hago una introducción acá también. Esta niña en su historia de vida, porque siempre es importante conectar los datos con la historia de vida, vivía, al momento en que se le aplica la prueba, vivía en la casa de una tía, tenía una prima de su misma edad y la prima, o sea, tenían unos altos recursos económicos, la prima gozaba de todas, de una cantidad de juguetes, de todas las comodidades materiales que un niño pueda disfrutar. Juguetes, ropa, alimentación, accesorios, ¿bien? Y ella, en cambio, dormía en una misma habitación con la madre, dado que los papás en ese momento estaban en separación. Todos sus juguetes, gran parte de su ropa, muchas cosas de los adornos de su habitación y demás estaban guardados en una bodega. Bien, la niña se estaba asumiendo en un papel inferior a otros niños de su edad, especialmente a la niña que tenía más cercana a ella, que era su prima. Y aparte de esto, pues la niña tenía que hacer oficios domésticos en esta casa, aunque la tía la quería mucho, pues había allí como una necesidad de ayudar a la tía, porque además la tía tenía un perfil un poco obsesivo y vivía muy preocupada por los oficios domésticos. Bien, como figura materna aflora la presencia de la tía, que precisamente asume el rol materno allí, y la necesidad de ayudarle en los quehaceres del hogar. Al respecto, y de manera curiosa, en las láminas del cuento de Caperucita Roja, organiza toda la secuencia de los 3 dibujos sobre la idea original de un grito. Lo que viene, luego viene la tristeza y luego el perdón. Todo ello como consecuencia de no ayudar a los oficios domésticos. Es decir, ella sentía que sí, o incluso lo reflejan en las respuestas, si ella va a hacer un oficio doméstico, lo hace precisamente con el temor al grito, de que no se le vaya a gritar, y con el temor siempre permanente del castigo. Esta situación puede ser un reflejo real o simbólico de una dinámica familiar particular en torno al castigo, a la relación con la figura materna y una posible depresión. Es decir, la niña en el perfil, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, nos deja ver rasgos depresivos. Es de anotar que en términos de la figura parental sucede algo similar en lo correspondiente a la aparición de un tío que se asocia a la figura parental. Este tío era precisamente el esposo de la tía en la cual ellos estaban viviendo, y el temor al castigo resultó siendo, ya después por comprobación en entrevista, que la niña, la prima y ella en ocasiones estaban expuestas a una situación de maltrato infantil. En términos de pensamiento, este se encuentra adecuado para su edad, aunque sus respuestas se tornan simples e incluso incompletas en algunos de los casos. Bien, pues esto es lo que tengo para compartirles, o lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Me gustaría pues escuchar sus preguntas para poder ampliar la presentación que acabo de hacerles. Este test es exclusivamente para niños, no es aplicable para adultos. La edad máxima de ampliación del test son los 14 años. De ahí para adelante ya no es pertinente. Bien, o sea, está creado para niños. Ok, bien.
que si el test se puede aplicar a niños especiales siempre y cuando los niños tengan un nivel cognitivo de comprensión de las preguntas, sí. Bien, si no, pues no podría ser aplicado. Sé que en México han habido algunos estudios, algunas aproximaciones para ampliar, o sea, para elaborar pruebas alternas a este test, pero todavía no están claramente estandarizados, no están en el medio comercial, por lo que de momento con los únicos cuentos de hadas que se trabajan son con estos. ¿Por qué la autora toma estos cuentos de hadas? Porque son los más universales, o sea, todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, todos conocemos el cuento de Blancanieves, o por lo menos casi todos los niños del mundo, y pues todos los niños del mundo han podido leer en algún momento un cuento, sobre gigantes. Entonces por eso es que se toman estos cuentos y no otros. Pero creo que sería un trabajo a realizar, según las preguntas de ustedes, creo que incluso pues ya se ha pensado la posibilidad de ampliar este test. Primero, trabajo con adultos. Creo que esa pregunta es muy interesante. Segundo, a una estandarización más con trabajo o a una elaboración más detallada, un trabajo con niños especiales. Pero repito, el nivel cognitivo del niño también allí tendría un lugar que cobra importancia. Y tercero, ampliarlo a otros cuentos de hadas. Sí, en las escenas, aquí me pregunta que si es importante el final del cuento que narra el niño, sí. Es importante especialmente en las escenas, porque si los cuentos de hadas terminan generalmente en un final feliz y el niño le cambia el final a un final triste, como les decía, puede estar siendo un indicador de patología. Ahora, el niño también puede cambiar el cuento aun sea un final muy creativo. La prueba también evalúa la capacidad creativa del niño como recurso. El test se aplica máximo hasta los 14 años de edad. ¿En qué casos es más eficaz aplicar el test? En casos de evaluación del desarrollo. Okay, el test es muy importante para entrar a prevenir o a intervenir sobre alteraciones en el desarrollo. Especialmente si hay algún indicador de patología o algo así. Que si los resultados están supeditados al nivel de comprensión lectora del niño, no. Los resultados están supeditados al nivel de identificación y de proyección que el niño hace con los personajes. O sea, incluso puede ser un niño que no lea mucho, lo importante es que haya leído los cuentos. Bien, entonces, más que si el niño es un buen lector o no, lo importante es que el niño haga proyección e identificación con los cuentos. Como les decía, si el niño o niña desconoce los cuentos de hadas, es necesario que los lea, como mínimo unos 15 días de anticipación, lo lea 2, 3 veces. Mercedes, quiero preguntar, siempre tengo esa gran inquietud, es decir, la profesional, la psicóloga o el psicólogo al momento de que ingrese al consultorio y el paciente cuente todo el motivo, es necesario que el paciente, por ejemplo, el paciente llega y dice, ay doctora, estoy con lo de cabeza, me duele la espalda, me duele el cuello, no duermo, insomnio. Al momento que la psicóloga le dice al paciente cuando termina de dar todo lo que tiene por medio de la motivo de la consulta y le dice, usted tiene ansiedad, ¿es necesario revelar, decir eso al paciente? Ansiedad o también viene otro caso, por ejemplo, llega el paciente todo deprimido y que la profesional le diga delante de el consultorio, usted está con una depresión. ¿Cuál es mi inquietud? ¿Es necesario que la profesional le diga al paciente que usted tiene ansiedad, depresión o usted tiene problemas de pareja? ¿Revelar, bueno, revelar eso o no? Bueno, ¿Es profesional o no? Bien, en primer lugar, las respuestas, como aquí estamos tratando con niños, las respuestas siempre se le dan a los padres. Bien, por lo menos lo que yo acostumbro es dársela a los padres junto con el niño. Generalmente lo que se hace es dársela solamente a los padres, pero me parece que es bien importante también darle a conocer al niño.
Ahora, si decirle a la mamá, por ejemplo en este caso, o a cualquier otra mamá o cualquier otro niño, su hija sufre de depresión, bien, o sufre de ansiedad, o está presentando un estado de ansiedad o de depresión, a los papás siempre es importante darles esta información. Ahora, y también a veces es importante que el niño lo sepa. Lo importante es cómo le damos la información. Es decir, a un niño no le podemos decir tú estás deprimido, o tú estás ansioso, o tú eres un niño temeroso. Bien, por ejemplo, en este caso es cuestión de decirle a la mamá, de darle los resultados en términos también un poco narrativos por parte del interventor, del evaluador, y es mostrarle a la mamá, decirle a la mamá que la niña está presentando una serie de necesidades afectivas que tienen que ver con la relación con la figura materna, que tienen que ver con la relación con la figura paterna, que la niña siente ciertas necesidades afectivas, y entrar incluso a entregar la información acompañada de una entrevista en la cual se le hacen preguntas a la mamá. Por ejemplo, en este caso, preguntarle a la mamá qué piensa ella de los resultados, por qué cree que su hija está arrojando este tipo de resultados. ¿Cómo entregársela a la niña? Por ejemplo, entonces, preguntarle a la niña, decirle a la niña, mira, en el cuento, en el test de los cuentos aparece que tú te presentas un poco como tímida, que a veces necesitas bastante estar bajo el cuidado de tu mamá, que te gustaría estar mucho más cerca, mucho más próxima a tu mamá, que tú anhelas, por ejemplo, tener ciertas cosas, que te da un poco de temor hacer esto otro. ¿Tú qué piensas de esto que te estamos diciendo? Y los niños generalmente responden, es decir, siempre es importante entregar los resultados acompañados de una entrevista, en el marco de una entrevista, en la cual uno le puede dar la información a las personas en un lenguaje sencillo y preguntarle a su vez a qué creen ellos que se debe esa información que la prueba está arrojando. Bien, entonces, más que decirle a la persona, tú tienes ansiedad, tú tienes depresión, es decirle en palabras sencillas, cotidianas, que la persona pueda entender lo que puede ser una depresión, lo que pueda llegar a ser una ansiedad. Pero, sí, los pacientes tienen derecho a saber los resultados de la prueba. Al menos en nuestro país, no sé cómo sea la legislación en el país de ustedes, en nuestro país, siempre que un psicólogo aplica una prueba, ya sea clínica, organizacional, educativa, de cualquier orden, los pacientes y los consultantes están en el derecho legal de tener los resultados. Entonces ya es cuestión de pericia, de estrategia, dar la información de una forma que pueda ser decantable, que pueda ser digerible, que pueda ser entendible para los sujetos y que aparte de eso se convierta además en todo una estrategia interventiva. Gracias. Sí, doctora Abreu, quisiera saber cuando un niño tiene incidentemente, constantemente está asociando eventos del cuento hacia la fantasía total y no se ubica mucho en la realidad en relación a la interacción de los personajes y constantemente está viviendo la subjetividad nada más de la fantasía. ¿Quiere decir que está evadiendo de alguna manera sucesos que están sucediéndole en la realidad? Sí, cuando un niño presenta demasiadas respuestas fantasiosas, en primer lugar, con respecto al test, estaríamos puntuándolo como respuestas estrafalarias, es decir, respuestas que pueden indicarnos dos cosas, o que es un niño muy creativo, pero cuando ya el puntaje es muy alto y puntúa en términos típicos como fuera del rango normal, nos está diciendo que en efecto es un niño que está evadiendo su realidad, que prefiere construir una realidad alterna a la que vive porque la realidad que vive no le gusta o le resulta insoportable. De allí que entonces es importante entrar a indagar en un proceso de evaluación más profundo y de entrevista por qué el niño mantiene tanta fantasía. Hay una paciente de 5 años ya y pues todos los pacientes han tenido una terapia cada uno y resulta que al otro día llega el paciente, la madre dice, mi hija está muy sensible,
me ha dicho que ha soñado con un ángel. ¿A qué se debe eso, doctora Ana? ¿Que ha soñado con un ángel, algo así? Sí, como un ángel. Que ha soñado con un ángel. Eso que dijo la mamá, pero a pesar que los papás han tenido discusiones, ¿a qué se debe lo que...? Bueno, tu pregunta ya tiene que ver con el campo de la interpretación de los sueños, por lo que dar una respuesta precisa acerca de cuál es el significado de que la niña sueñe con un ángel, pues no sería muy posible. Lo que habría que hacer allí en términos de intervención es entrar a preguntarle a la niña qué significa para ella un ángel, qué relación encuentra ella con los ángeles, porque recordemos que Freud nos hablaba que los sueños tenían un contenido manifiesto y un contenido latente. En ese sueño, el ángel de la niña sería el contenido manifiesto, que poco nos estaría diciendo del contenido real o del significado real del sueño si no lo conectamos con las significaciones que la niña le da a los eventos que está viviendo y a con qué relaciona, con qué conecta el ángel. Es decir, en un proceso de asociación libre, empezar a preguntarle a la niña el ángel, qué le representa, qué quiere decir ese ángel, y a partir de lo que la niña diga del ángel, seguir preguntando en relación con los significados ulteriores y bases que le genera pues el ángel y lo que está diciendo con respecto a él. Bien, podría estar asociado con la situación de separación y discusión de los padres, pero pues no necesariamente. O sea, allí ya tendríamos que entrar a mirar más profundamente en la narrativa del niño, qué es lo que emerge. Preguntan también que si el test puede ser utilizado como una técnica básica para la evaluación de detección de riesgo de desarrollo de trastornos de ansiedad o comportamiento. Sí. De hecho, uno de los objetivos de uso de la prueba es ese, precisamente. Que si con este test se puede medir si hubo o hay maltrato en el niño, sí pueden, o sea, no va a resultar una información de que hay maltrato infantil o no hay maltrato infantil, pero sí pueden haber indicadores. Por ejemplo, en el caso que les presento de esta niña, fíjense que había una depresión, había irritabilidad, había mucho temor al castigo. Si el niño puntúa alto en temor a la agresión, eso nos estaría dando indicadores de maltrato infantil. Lo mismo si el niño presenta alto en una categoría de ansiedad, una ansiedad inespecífica, o si el niño puntúa alto en categorías que tienen que ver con moralidad, también nos estaría dando indicios o también en la categoría de depresión nos estaría dando indicios de maltrato infantil. O sea, es decir, este test, la experiencia que he tenido, sí da indicadores de posible maltrato en el niño. Pues según algunos psicólogos dicen que no es necesario, aquí me preguntan, revelar el diagnóstico. Sin embargo, como les decía, no es revelar el diagnóstico en términos de un rótulo, en términos de un lenguaje rígido, elevado a nivel profesional, pero los consultantes tienen el derecho, es incluso, les decía, es un derecho legal a conocer los resultados de su proceso de evaluación. Recuerden que la historia clínica no es un documento del profesional, sino que toda la información que está contenida en la historia clínica es propiedad de los consultantes. Que si este test puede ser utilizado como una técnica básica para la evaluación de detección de riesgo de desarrollo de trastornos de ansiedad del comportamiento, sí. De hecho, la prueba evalúa varias categorías en relación con la ansiedad. Incluso pues tenemos una categoría clara de ansiedad, tenemos una categoría de temor a la agresión y todo lo que es la necesidad afectiva relacionada con los procesos afectivos y de ansiedad. Ahora, un trastorno particular y específico del comportamiento, aparte de la agresión, aparte de índices de ansiedad, pues ya, o de una depresión, si es vista la depresión también como una alteración del comportamiento, si de resto, pues otras alteraciones del comportamiento, pues
De pronto un comportamiento antisocial también podría identificarse. Pero recordemos que como estamos desde la visión psicodinámica, no desde, este test no estaba desde la visión comportamental, sino psicodinámica, desde allí, pues detectar problemas particulares del comportamiento con el test, pues visto desde esa manera no, pero visto como indicadores afectivos, emocionales y de algunos comportamientos sí. Preguntan que si en las láminas de la bruja y el gigante los niños del sexo opuesto del personaje están expresando las relaciones edípicas. ¿Qué sucede con los niños del mismo sexo? Como les decía, dependiendo de la proyección que el niño hace. Por ejemplo, si es una niña en el cuento de la bruja, la niña puede estarse identificando con la bruja o puede estarse identificando en la relación con la madre, porque en la categoría de las brujas, las láminas de las brujas están evaluando relación con la madre, están evaluando agresión en el niño, están evaluando ansiedad, temor a la agresión. Entonces, si la niña se identifica con Blancanieves o con Caperucita, que incluso algunos niños se identifican también con Caperucita, pero básicamente con Blancanieves, y ven a una bruja malvada, perversa, podemos ahí estar evaluando temor a la agresión. Bien, no necesariamente allí la parte sexual siempre. Lo mismo con los gigantes. Si estamos hablando de un niño, por ejemplo, puede estar reflejando la relación con el padre también. Pero si estamos hablando de una niña, puede incluso escoger al gigante del medio porque le parece atractivo. Entonces allí sí estaríamos evaluando sexualidad. Si por ejemplo a un niño le parece atractivo el personaje del gigante del medio, allí podría uno empezar a ver cómo está posicionando frente también a la elección sexual y cómo eso se conecta con la relación con el padre para mirar allí un proceso edípico. Lo mismo la niña en relación con las brujas y la relación de la madre, podríamos también empezar allí a ver un proceso edípico. No, hasta el momento de las pruebas que yo he evaluado, no ha aparecido ningún rasgo de homosexualidad. Sí aparecen dificultades o aparecen elementos edípicos, mucho en el cuento de Caperucita, con la segunda imagen de Caperucita, o las relaciones en las escenas del cuento de Blancanieves, con la figura del centro, con la del señor que está sentado y la niña que está a los pies. Entonces empiezan a aparecer allí incluso rivalidades, también en la de las brujas, rivalidades con la mamá, allí en el proceso edípico. Se pregunta acá, ¿qué pasa si el niño invierte roles en el cuento? ¿Tiende a salir de los esquemas o se tiende a salir de los esquemas constantemente? Tiene que ver un poco con la pregunta que se hizo, si el niño habla de manera muy fantasiosa, pues nos puede estar hablando también de mecanismos de represión, lo que decíamos, si el niño está creando realidades alternas para evadir, dar cuenta de su propia realidad emocional, o nos puede estar dando un índice de creatividad o un índice de patología ya en términos más severos. Si ustedes saben, si los mecanismos de defensa son ampliamente o muy frecuentemente puestos en escena, pues ¿qué es lo que pasa? Empieza a generarse una patología. Que si los test también miden aspectos psicosexuales básicos de la personalidad, sí. De hecho, esa es una de las funciones del test. Bien, psicosexual en términos psicoanalíticos, en términos psicodinámicos, como fuerzas pulsionales que actúan en nosotros, tanto hacia la creación como hacia la destrucción, tanto en el nivel del super yo como en el nivel erótico, pero no necesariamente psicosexuales pues en el nivel de la relación hombre-mujer, sino en el nivel de la construcción propia del sujeto. Los personajes de los cuentos no son ambivalentes, ellos no son ni buenos ni malos en sí mismos, pero pues el niño hace proyección de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a sus vivencias. ¿Qué pasa si el niño no se identifica con ninguno de los personajes? Tal como está hecho la prueba y tal pues como las preguntas que se hacen, el niño siempre se identifica con los personajes. O sea, ese es un
casi que es un elemento transferencial propio de los modelos de la intervención psicodinámica y psicoanalítica. Siempre se da interpretación, se da identificación. Ahora, cuando el niño a veces se distancia mucho de expresar sus emociones, su pensamiento, es precisamente porque está haciendo procesos, está utilizando el mecanismo de defensa de la represión o algún otro mecanismo de defensa básicamente de la represión. O puntuaría muy alto precisamente en adaptación al cuento y no estaría dando cuenta de las otras categorías, pero pues siempre los niños hacen proceso de identificación con los personajes de los cuentos de hadas. No sé si, Elías, tu intervención es una pregunta o es un aporte cuando dices que en investigación para estudiar actitudes de escala son las más recomendadas. ¿Qué escalas son las más recomendadas? Eso sí, dependiendo del investigador, lo que esté queriendo investigar. Una anotación, por ejemplo, aplicando el WIX y aplicando el FTT a los mismos niños, hemos encontrado algo muy interesante en términos de investigación, y es que la categoría de moralidad correlaciona de manera positiva y en un nivel alto con la categoría de historietas del WIX. Los niños que puntúan alto en moralidad generalmente puntúan alto también en historietas, bien, en el WIX. Entonces, ese es un punto para investigar en términos psicométricos como en términos de la exploración y la valoración psicológica del niño. Desde allí, incluso en relación con las mismas preguntas que ustedes han hecho, uno podría utilizar este test para empezar a investigar sobre maltrato infantil o para investigar sobre depresiones, para investigar sobre cualquiera de las categorías que están inmersas en el test con alguna problemática, algún fenómeno particular de desarrollo de los niños. O sea, en términos de investigación tiene una amplitud enorme. Que si el test nos da indicadores, por ejemplo, si ha habido para una violación, bueno, no he tenido la experiencia de evaluar a niños que hayan sido violados, abusados sexualmente con esta prueba, pero es posible que aparezca mucho también, igual que en los casos de maltrato, temor a la agresión, que aparezca de pronto un despertar muy temprano en lo que es la sexualidad del niño. Es posible, ya te digo, no tengo la experiencia, Rosa, pero es posible que sí algo aparezca. No te podría decir con certeza. Que si se puede, Noelia, que si se puede realizar adaptaciones a cuentos según el contexto cultural. Sí, esa es una deficiencia que tiene este test, pero ya se está resolviendo. Lo que les decía, la misma autora ha venido a Latinoamérica y ha estado haciendo el proceso de estandarización de la prueba para Latinoamérica. Esperemos a ver qué resultados se arrojan y cuándo se pone a la venta pues esta sistematización. ¿Qué pasa si el niño invierte roles en el cuento? Allí lo que hay que mirar es con quién se está identificando el niño. Si el niño se está identificando, porque los puede invertir el rol. Ella se puede poner en la posición, por ejemplo, de la bruja versus la posición de Blancanieves. Ahí estaría mostrando una agresión por dominancia, por ejemplo. O se puede, como les decía, poner en la posición del lobo y no en la posición de la niña. Ahí nos estaría mostrando sus necesidades afectivas. De hecho, incluso las láminas de los lobos generan mucho esa inversión, porque el niño siempre está procurando dar cuenta de la sensación del lobo. Entonces, algunos incluso se identifican con el lobo tierno, recordemos que es un lobito tierno, entonces muestran allí toda su necesidad incluso de ayudar a Caperucita Roja y todas sus necesidades orales, sus necesidades afectivas o más. O sea que puede haber perfectamente una inversión de roles. Lo importante es cuestión de que al momento que califiquemos, fijarnos cómo se está posicionando el niño frente al personaje del cuento. ¿Qué pasa cuando el niño confunde el cuento? Es importante que como evaluadores miremos si el niño está confundiendo el cuento, ubicarlo nuevamente. Bien,
Pero el niño perfectamente, por ejemplo, cuando está hablando de Caperucita, puede hablar de Blancanieves. Entonces uno ahí lo que tiene que es preguntarle, ¿sabes de qué cuento estamos hablando? ¿Conoces el cuento de Caperucita Roja? ¿Conoces el cuento de Blancanieves? Y entonces es el caso de decirle, cuéntame un poco del cuento de Blancanieves para ubicar, o cuéntame un poco del cuento de Caperucita para ubicar al niño en el cuento y luego volverle a hacer las preguntas. Bueno, ¿qué limitaciones se han encontrado en la aplicación del test? Primero, la limitación con respecto a la adaptación a nuestro contexto latino. Bien, el hecho de que la categoría de adaptación al cuento no nos esté arrojando mayor información, creo que es una limitación. Otra limitación que es importante aclarar es que el test en sí mismo, y eso es lo que he intentado resolver en la práctica, no nos da cuenta de los puntajes límite. Lo que les decía, un puntaje si está en 39, por ejemplo, un puntaje que está en 59, me parece que es un puntaje de vulnerabilidad importante tener en cuenta y el test no está dando referencia a esto. Otra limitación del test es que cuando uno entra a hacer la calificación, como les decía, las respuestas están estandarizadas, algunas están estandarizadas. Hay unas respuestas del niño que no son estrafalarias, que no son fantasiosas, pero que es difícil a veces ubicarlas. Entonces, ahí eso hay que resolverlo precisamente con el conocimiento del modelo psicoanalítico o psicodinámico. Pero siendo un test psicométrico, no debería pues dar tanto el margen a eso. Ahora, también se entiende que siendo un test proyectivo, pues entonces se resuelve de esa manera, ¿no? Bueno, otra limitación también importante es que tiene que ya ver con factores culturales, y es que nuestros niños, por lo menos nuestros niños colombianos, ya casi no leen cuentos de hadas, ¿sí? Incluso a pesar del cuento de Caperucita y Blancanieves ser cuentos tan universales y tan estandarizados, los niños ahora los ven en la televisión, no los leen. Ahora, si bien es cierto que el niño no tiene que tener una capacidad lectora amplia, no es lo mismo ver el cuento en la televisión que leerlo, porque el ejercicio de la lectura genera un proceso de identificación más propio y más cercano que el ejercicio de ver el programa en televisión. Ahora, el ejercicio de ver el programa en televisión también puede generar procesos de identificación, claro que sí, pero no es lo mismo cuando tú te tienes que imaginar el personaje a cuando la imagen de la televisión ya te está mostrando el personaje. Es decir, cuando tú lees el cuento, tiene que haber un proceso de elaboración imaginativa del personaje, cosa que no se da cuando se ve en la televisión. Pero pues más que el test en sí mismo es una limitación ya cultural que tiene que ver con los procesos de desarrollo de nuestros niños, ¿no? Bueno, también otra limitación del test, pero que también se resuelve un poco con el conocimiento del modelo, es que las categorías no están lo suficientemente definidas, sí están definidas en el manual, pero para un no conocedor del modelo psicodinámico pues sería muy difícil. Por eso es que uno de los requisitos básicos es conocer el modelo, ¿no? También pues se comprende desde esa óptica. No, indicar que el test es infalible, no. La verdad, ni ni ningún test psicológico es infalible, ¿no? O sea, todos los test, y yo creo que esto es un aspecto muy importante, todos los que aplicamos pruebas psicológicas tenemos que tener en cuenta que la información que la prueba nos arroja es simplemente una información más, que no es una información 100% veraz y que siempre tenemos que cruzar esa información con una entrevista psicológica, donde haya una narración más directa de los sujetos sobre su propia historia y experiencia de vida. Piloto en el sentido de realizar otra prueba psicológica sobre la base de lo mismo, ¿te refieres, Iván? No, pues no, yo no lo he hecho, ya te digo, se están haciendo investigaciones para estandarizar la prueba en Latinoamérica.
Lo que en la práctica profesional he hecho es, sí, en colegios, aplicar la prueba a un gran número de niños, pero pues esta prueba yo la he aplicado dentro del contexto del proyecto que les exponía meses anteriores sobre el proyecto de modelo pedagógico narrativo musical, donde pues a un amplio número de niños se les ha aplicado la prueba como parte de un proceso de evaluación del aspecto emocional. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos por escucharme, por compartir la experiencia, y pues quedo abierta a los correos que puedan enviarme para enviarles información al respecto. A ver, entonces queremos agradecerle de parte de la Universidad Las Peruanas y de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia a la magíster Ana Mercedes Abreu Ortiz por la ponencia sobre aplicación e interpretación del test de los cuentos de hadas, que ha sido bastante ilustrativo, una reflexión para todos ustedes que puedan aplicar. Sabemos que aquí en nuestro país no se está aplicando el mismo, no lo estamos utilizando, pero puede formar parte de su proyecto de investigación en los cuales ustedes están iniciando y requieren para lo que corresponde su licenciatura. Nuevamente le agradecemos a la magíster y le damos las gracias por esta ponencia. Será hasta otra oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias, Cleo. Muchas gracias a todos por su interés, por sus comentarios, por sus preguntas y participaciones. Es muy grato para mí, nuevamente les digo, compartir este escenario tan interesante con ustedes, y pues quedo en espera de sus comentarios. Muchas gracias.